Hola Luis, hola Sandra. Sí, en aquel entonces, como en el grupo de Periodismo para Todos, a la cabeza de Jorge Lanata, empezábamos a mostrar de a poquito qué es lo que pasaba con las empresas, con Lázaro Báez y los vínculos. Hablábamos y mostramos ayer la historia de una mujer que lamentablemente falleció hace 3 años producto de una enfermedad, que es Estela Canca, que era la dueña de Canqui Costilla, una de las empresas que termina comprando Lázaro Báez en aquel entonces en Santa Cruz, quedándose con la obra pública. De hecho, aparecen en esos 51 contratos de la obra pública de Santa Cruz, aparece la empresa que le terminan comprando Lázaro Báez, y ella cuenta cómo le terminan comprando, prometiéndole una plata de esa empresa en negro que nunca le pagan, y cómo se pagaban coimas, retornos, ya en la época de la gobernación de Néstor Kirchner, mucho tiempo antes de llegar a la presidencia, y cuenta también cómo fueron avanzando con la obra pública en Santa Cruz. Es el origen, y de hecho está obviamente esa empresa, y aparece en un informe que también de la Nata en otro, que era una ruta que no llegaba a ningún lado, que era la ruta 281 y la ruta 47 en Puerto Deseado, también en Santa Cruz, que la hace esta empresa Canqui Costilla, que ya no era de ella, era de Lázaro Báez, y la habían licitado, la habían cobrado, y en lo concreto es que la obra nunca había terminado, nunca había finalizado, ¿no? Está dentro de este grupo de 51 obras de obra pública en la provincia de Santa Cruz, de las cuales 5 solamente se peritaron y que a la justicia le alcanzó. Digo esto porque en lo concreto también fue uno de los argumentos de Cristina Fernández de Kirchner y del resto de los imputados para invalidar la acción de la justicia. Y en el fallo ayer aparece esto también, sí, en la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Dice, no hace falta peritar las 51, con una muestra que eran estas 5 que fueron claves y donde se notaban las irregularidades, era suficiente. Además, profusa prueba, dice el fallo, que cimenta claramente esta condena, mientras hay otras causas. Pero ¿qué pasa con Lázaro Báez? Bueno, Lázaro Báez acaba de resolver el Tribunal 4 que tiene que volver a la prisión, el Tribunal Federal número 4, que lo condenó la Corte Suprema de Justicia. La semana pasada adquirió firmeza el fallo contra Lázaro Báez, Rossi, la ruta del dinero, hablando también de Fariña, que se arrepintió en esa causa. Estoy hablando de Carlos Molinari. Bueno, los imputados en esa causa, el fiscal de la causa dijo que con el cómputo de pena tendría que ir a la cárcel, y hoy el tribunal le dio la razón y ordenó la inmediata detención de Lázaro Báez, que está cumpliendo un arresto por cuestiones de salud en el Calafate, así que calculo que de un momento a otro, dice, la captura inmediata y el arresto inmediato, alguien de alguna fuerza federal lo va a detener y lo van a trasladar seguramente a Buenos Aires para que cumpla el resto de la pena en Marcos Paz o en Ezeiza, ¿no? En alguno de los dos lugares. Y me parece que hay que mirar hacia adelante, porque también en la Corte de ayer dice el beneficio económico obtenido. Exacto. Exacto, de eso vamos a hablar enseguida también, que es la plata que tiene que devolver, y es lo que están exigiendo los fiscales. Pero vamos a hablar de él. Vamos a escuchar un cortecito de Jorge Lanata, nuestro queridísimo Jorge Lanata, que hablaba justamente de Cristina y de esta posibilidad. Viuda de Kirchner. Si yo me dejara conmover por su enfermedad, no le debería decir nada y debería pedir que la trataran. Pero usted se cagó en los pobres de la Argentina. Usted los robó en la cara con cinismo y todavía hoy les miente. Usted prostituyó todo lo que tocó y fomentó el odio y el resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvo méritos propios. A menos que usted se haya creído eso de que porque habla de corrido es una buena oradora. Conozco un montón de gente que habla de corrido. Usted y su esposo hicieron retroceder a este país como nunca antes. ¿Y sabe qué? Mire, tuvo suerte, increíble, ¿no? Tuvo suerte con contar ahora con un gobierno especulador, chiquito, medio miserable, que espera que su libertad lo favorezca en las urnas. Realmente tuvo suerte. A mí me avergüenza que haya manejado este país ante la genuflexión y la cobardía de casi todos. Yo puedo ir a este juicio, puedo ir a 1000 juicios, también a lo mejor porque hay cada juez que, a lo mejor algunos me droganan incluso, y me hacen pagar y pierdo todo, me pueden dejar sin nada.
¿sabe qué? Yo viví gran parte de mi vida sin nada y era yo igual. Ahora, usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Así le hablaba... Lo vuelvo a ver y... En ese momento expresidenta, porque era el gobierno de Macri cuando estaba hablando de esto. Y vuelvo a no poder creerlo, ¿no? Una de las cosas que lamentamos todos es que no esté para ver esto que empezó con él. Y finalmente tenemos que decirte gracias, Jorge, porque al final ganó la verdad, lo que vos contaste. Vamos a Cavia, que es uno de los lugares posibles a donde podría quedar detenida, en definitiva, la expresidenta. Sebastián Domenech, esto